De 8:19, momento de presentar a nuestra primera entrevistada de esta mañana. Es Rosa Méndez, gerente de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social por el mes de la cultura afro. Así que bueno, Rosa, buen día y bienvenida. bienvenida. Muchas gracias. Conmemoración mes de la afrodescendencia, somos afro, somos protagonistas. ¿Ha ido aumentando el protagonismo? ¿Se es realmente protagonista o todavía hay mucho por hacer? Sí. Si bien resta todavía por hacer, sí somos protagonistas. El MIDES, en esta oportunidad, en esa consigna de somos afro, somos afrodescendientes, somos protagonistas, justamente puso foco en la población afrodescendiente, en todas las políticas que viene llevando adelante, principalmente haciendo un enfoque en la educación y principalmente en todo lo que conlleva justamente a que la población afrodescendiente tenga menos oportunidades a la hora del ingreso, por ejemplo, a la hora de la inserción laboral. Entonces dijimos, bueno, pongamos el foco justamente en la población afrodescendiente y pongamos el foco en esta consigna de protagonistas. Y especialmente en los ámbitos públicos, ¿no? Tenemos una ley, la ley 19.122, que especifica que el 8% de los ámbitos públicos deben ser ocupados por una cuota afrodescendiente. No se está dando. Es así, efectivamente, no, desde el año 2014 hasta el año 2023, del último informe que tenemos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, no se ha llegado al cumplimiento efectivo del 8%. ¿Qué porcentaje se está En realidad es un 8% el porcentaje que debería ser por ley. ¿Y cuánto hay? Pero el máximo histórico que hemos llegado fue en el año 2018 con 3,29%. Hemos tenido una baja importante en el año 2020-2021, pero podemos decir que en el año 2023 esto repunta, digamos, y pasamos de un 1,8% en 2022 a 1,84% en 2023. Obviamente que no estamos llegando, que nos falta, tenemos una diferencia, pero sí podemos decir que en estos 2 años, 2022-2023, luego de haber realizado el lanzamiento de la guía de implementación del cupo, eso nos ayudó muchísimo. Primero porque esta guía es una herramienta para todos los organismos, principalmente las áreas de recursos humanos, donde allí cada funcionario puede ver cuáles son los pasos a seguir para cuando se realice un llamado. Al mismo tiempo, la propia guía tiene una norma que fue por asignación presupuestal, que aquellos organismos que no cumplan con el llamado de la cuota que tienen que enviar por año a la Oficina Nacional de Servicio Civil, va a quedar desafectado hasta en cuanto vuelvan a colocar allí, digamos, la normativa vigente. Y eso nosotros notamos la diferencia entre 2022 y 2023, que dirán, bueno, 1,8 o 1,84, pero son 36 personas más que ingresaron. Eso es importante para nosotros. Obviamente que falta muchísimo por hacer. Nosotros de manera paralela estamos no solamente con la guía, sino con las capacitaciones y las capacitaciones para los organismos públicos y también el alcance de la normativa para sociedad civil, porque la sociedad civil muchas veces tampoco está enterada o no sabe bien cómo acceder, o cuando hablamos del cupo del 8%, bueno, yo soy una persona afrodescendiente, ¿me puedo presentar? ¿Dónde me puedo presentar? ¿Y cómo explican estas faltas? Bueno, nosotros la falta del no cumplimiento... ¿Por qué falta? Y bueno, primero que nosotros, como decía anteriormente, nosotros hicimos un enfoque en educación. La población afrodescendiente tenemos una deserción muy temprana del sistema educativo formal. Eso repercute directamente a la hora de la inserción laboral y en el nivel educativo. Nosotros tenemos una brecha muy importante entre la población afrodescendiente y la población no afro en relación a la educación. Y eso obviamente repercute en la hora de buscar el trabajo, repercute también en un trabajo menos remunerados o mal calificado, ¿no? Entonces, claro, y son factores que afectan directamente en el ingreso, principalmente socioeconómico, cuando estamos hablando del ingreso y cuando estamos hablando incluso de la pobreza, y eso repercute en el acceso y en las oportunidades que tenemos la población afro. Entonces los llamados que se realizan a través de los organismos públicos, muchas veces el mínimo que te piden es la secundaria completa, cuando nosotros tenemos una deserción temprana en el ciclo básico. Claro, cuando uno piensa a nivel laboral, obviamente que la accesibilidad puede ser distinta, no es justificada, pero que de alguna manera va de la mano de la preparación que la persona pueda tener. Pero en el caso de, tú decías que se centraron en el aspecto educativo,
La accesibilidad en realidad no es un problema, porque hay accesibilidad para todo el mundo. El problema está en la deserción. ¿Y cuáles son las causas de la deserción? Las causas de la deserción, nosotros cuando hablamos de la primaria, por ejemplo, es un sistema educativo universal donde las brechas no se notan, digamos. Tenemos entre el 90 y el 95% entre afro y no afro. El problema lo tenemos en la secundaria, en el primer ciclo de educación media, que allí el factor más importante que repercute en la deserción temprana es la discriminación racial. Hay dos ejes, se realizó en primera instancia, yo siempre digo lo mismo, hay mucho escrito sobre afrodescendencia y sobre discriminación, pero hay algo que es muy importante que se realizó en el año 2019, que es una encuesta que se hizo, encuesta de convivencia en el aula, que se hizo justamente en los centros educativos, y hay dos factores importantes que determinan la discriminación racial. Una es por el color de piel y la otra es por el tipo de cabello. Por este tipo de discriminaciones... ¿De los pares? ¿Eso es de los pares? De los pares y se han dado situaciones también. Sí, en realidad la exclusión educativa muchas veces parte no solamente del par, sino que a veces incluso de la reproducción de las malas prácticas que pueden tener el sistema educativo a nivel de no solamente de docentes, sino de todo lo que conforma el sistema educativo. Y por otro lado también tenemos en la población afrodescendiente una población que es más pobre también y que tiene menos oportunidades. Las personas afrodescendientes comienzan a trabajar a edades más tempranas. Claro. Entonces tenés una deserción temprana por discriminación, pero al mismo tiempo tenés una deserción temprana también porque tenés que ir a trabajar para cubrir las necesidades básicas. Ámbitos tanto públicos como privados y lo otro. ¿Esto es resultado de una investigación que ustedes tomaron por su cuenta o también producto de denuncias? ¿Se denuncia la situación? Se denuncian las situaciones. No hay tantas denuncias, sinceramente. Hay dos mecanismos de denuncia. Uno es la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y otra forma de discriminación, que está en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y después la Institución de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Allí se realizan las denuncias cuando hay casos de discriminación racial, particularmente cuando estamos hablando de afrodescendientes por discriminación racial. Si bien han habido denuncias, no fueron tantas. Incluso el pico mayor de denuncias fue en el año 2018, cerca de 30 denuncias. El año pasado hubieron 24 denuncias, pero no todas son por discriminación racial. Unas 6 o 7 son por discriminación racial. Y son situaciones específicas que se dan a veces en centros educativos, otras veces en espacios públicos, ¿no? Insultos que se dan mucho también en un espacio público y obviamente adelante de otras personas. Y después en la propia institucionalidad, ¿no? Hay denuncias de personas, hay dos instituciones, por ejemplo, que denunciaron casos o sea, son reservadas estas denuncias, claro. Pero denuncian personas individuales y instituciones también. Hay situaciones, por ejemplo, dentro de las instituciones que a veces se relacionan justamente al ámbito laboral. La relación entre pares, adultos en el ámbito laboral, que se pueden dar situaciones de discriminación y han sido denunciadas. Y después hay un caso que fue notorio, que en realidad fueron los estudiantes que denunciaron, que fue en Rivera, de un docente que realizó prácticas discriminatorias, tanto raciales como de xenofobia, dentro de la clase, y fueron los propios alumnos que presentaron la denuncia. Nosotros ahí estuvimos más en el acompañamiento, la sensibilización y la capacitación al sistema educativo y también el acompañamiento a los jóvenes, claro, para tener más herramientas. Claro. Cuando tenés un individuo denunciado, se pueden tomar rápido cartas en el asunto, ¿no? Claro, se los desvincula, se puede sancionar de todo tipo, pero ¿cómo llegar a fondo? Claro. ¿No? Porque evidentemente hay un trasfondo, claro, que está instaurado. Claro, son nosotros siempre le hablamos del racismo estructural, del racismo institucional. En particular, para nosotros hemos avanzado y tenemos un cambio de paradigma y un cambio cultural, donde las situaciones de discriminación existen aún, obviamente, y la discriminación racial aún persiste, en Uruguay particularmente, pero sí se ha avanzado en esto de la sensibilización, capacitación, el desconocimiento genera prejuicios.
muchas veces las personas nosotros escuchamos, hay resistencia al tema, hay mucha resistencia cuando vamos a realizar capacitaciones sobre afrodescendencia, tenemos mucha resistencia. Yo no discrimino, yo tengo un amigo negro, mi sobrina es negra, y después nosotros hacemos algunos ejercicios, incluso con empresas privadas, hemos hecho ejercicios de que nos digan, no, nosotros no discriminamos. Bueno, decime en tu plantilla cuántas personas afrodescendientes tenés y en qué lugares. Claro. ¿Qué lugares están ocupando dentro de tu empresa? Y ahí se han dado situaciones de que nos han dicho, no, en realidad no tengo a nadie afrodescendiente, o sí lo tengo trabajando, pero por ejemplo en el depósito. Claro. Entonces, situaciones existen, sí estamos dando más herramientas, incluso el Ministerio de Desarrollo Social tiene un equipo fuertemente capacitado, hay herramientas para trabajar, y este enfoque que dimos nosotros, obviamente, en el año 2020 hasta la fecha, en educación. Porque obviamente la educación es determinante, claro. Es el acceso y son las oportunidades que se le pueden generar a una población específica que viene históricamente ya vulnerada en estos temas. ¿Cómo se trabaja en lo que es el empoderamiento de alguna manera del afrodescendiente o en la mejora de su propia autoestima? Porque muchas veces obviamente pasan estas cosas de discriminación y en definitiva se termina a veces victimizando o excesivamente victimizando. ¿Cómo empoderar también eso? Porque es un trabajo interesante. Claro, también, ¿no? Nosotros trabajamos primero, yo creo que lo importante es tener referentes, ¿no? Cuando por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, ¿no? En el sistema educativo, por ejemplo, en primaria, realizamos una actividad en el municipio EFE a través de la Comisión contra la Discriminación y con UNICEF, con niños de 5º y 6º año de escuela. Parte de lo que ellos nos planteaban, empezando desde los más chicos, ¿no? Era, bueno, yo no tengo un profesor o una maestra afro. Claro, referente. O sea, tener referentes. Eso es parte del empoderamiento, y muchas veces cuando hablamos también de, bueno, la poca participación de las mujeres afro o de los hombres afrodescendientes en la política o en los medios de comunicación, o en esos medios, ¿no? Por ejemplo, en un medio televisivo donde, bueno, yo puedo ver y me puedo reflejar. Eso es parte también del empoderamiento, tener referentes. Y después, por otro lado, las herramientas que nosotros damos a través de los distintos programas que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, por ejemplo, tenemos la tutoría de pares, que es con Progresa, que es un programa de la Universidad de la República, que hace muchísimos años que está, pero le dimos un enfoque étnico-racial. Entonces, nosotros hacemos todo el acompañamiento de los estudiantes en el sistema educativo, en la universidad, en la carrera de grado, y eso es parte también del empoderamiento, ¿no? Apoyar, acompañar para que la persona pueda sostener y pueda culminar una carrera de grado. Eso también es importante. Y después, obviamente, toda la batería de medidas que tenemos cuando hacemos una actividad, por ejemplo, de autonomía económica de las mujeres, que vamos a hacer ahora el 25 de julio, en el marco del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, donde varias mujeres afrodescendientes del interior del país y de Montevideo van a exponer sus saberes ancestrales, ¿no? Desde lo culinario hasta incluso el arte de la escritura, que muchas veces se queda invisibilizado. O sea, la población afrodescendiente no solamente es protagonista, claro, sino que es constructora de nuestra nación, y somos activos, digamos. Entonces, eso también es importante. Parte del empoderamiento es generar herramientas, tener referentes y obviamente estar en la capacitación constante y permanente a los funcionarios públicos, las empresas privadas y la sociedad civil a través de campañas. ¿Qué otras actividades, o sea, más allá de que tú me decías del 25, obviamente que julio es un mes que está destinado precisamente a lo que es la promoción, la participación, claro, la reflexión? ¿Qué más tienen previsto? Bueno, nosotros tenemos actividades que ya se han realizado. Lo primero fue el lanzamiento en Torre Ejecutiva, luego capacitaciones a la Dirección Nacional de Policía, que estamos trabajando muchísimo con el Ministerio del Interior. Esta actividad que les contaba el 25 de julio, que están todos invitados, va a ser en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, a las 11:30 de la mañana. Es una jornada que se va a extender y va a ser una muy linda jornada. Y después tenemos otras actividades que las pospusimos para agosto, que es la presentación del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que es un plan que ya se venció y nuevamente lo vamos a
le vamos a hacer una prórroga y vamos a hacer un nuevo plan, además de 7 planes departamentales atendiendo las necesidades territoriales y de forma descentralizada, que eso también lo vamos a estar presentando, que es un logro poder atender las situaciones de acuerdo a cada uno de los territorios, principalmente los territorios con mayor representatividad afrodescendiente. ¿Sigue siendo un 10% aproximadamente de las personas que se consideran descendientes de afro? Sí, bueno, de acuerdo al último censo éramos un 8,1%. Estamos con ansias esperando obviamente los datos. 8,1, unas 300.000 personas. Estamos esperando con ansias el censo del año pasado, que incluso nosotros hicimos una campaña, estuvimos acá también presentando la campaña que está pasando ahora, que estamos justamente que la tenemos ahí. Entonces estamos esperando con muchas ansias saber los resultados para tener un mapa actual no solamente a nivel poblacional, si aumentamos. De acuerdo a las últimas encuestas continuas de hogares, sabemos que estamos en un 10,6% aproximadamente. Y bueno, necesitamos también los datos para saber en qué tenemos que focalizar y cuál es la situación actual de la población afro. Hace poco justamente hablábamos de esta investigación que está haciendo el Instituto Pasteur para determinar justamente nuestros antecedentes, de dónde vienen y en qué porcentaje, si es europeo o afro, etcétera, porque quizás hay muchas personas que desconocen que pueden tener también un porcentaje de ascendencia afro o indígena o cualquier otra. También creo que va a ser un aporte muy interesante para definir un poco más, de una manera más acabada, lo que es justamente nuestra genealogía, ¿no? Sí, tal cual. Y para nosotros es importante eso también, pero también es importante que cuando hablamos de la autopercepción o la autoidentificación como personas afrodescendientes, es importante también tener esto claro, incluso para las acciones afirmativas, cuando nos presentamos a un llamado laboral, en los formularios, que dice, bueno, ¿cuál es tu ascendencia étnico-racial? La primera pregunta es, ¿cuál es tu ascendencia étnico-racial? Que es blanca, afro, negra, indígena u otra. Y después te pregunta, en una segunda oportunidad, ¿cuál crees que es la principal? En la primera categoría, por eso para nosotros la variable de ascendencia étnico-racial es sumamente importante que las personas lo tengan claro, digamos, porque también define eso después el diseño de la política pública, ¿no? Porque ahí también podemos saber cuántas personas afrodescendientes hay en el país y también tomando el origen, por ejemplo, migrante, ¿no? Nosotros tenemos una población migrante importante, una población migrante también afrodescendiente, que para nosotros también es importante tener el dato. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el trabajo y bueno, que este sea un mes exitoso entonces en lo que se refiere a toda esta promoción y divulgación y cambiar las condiciones de vida de la afrodescendencia. Totalmente. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Dani.